Siempre llega, tanto en la historia personal como colectiva, lo que algunos autores han denominado el momento de la verdad, el momento definitivo, el momento de presentar las pruebas, el momento de definirse, el momento de decidir. Y llegó ese momento. El miércoles 7 de mayo, a las 10 de la mañana, está programada la misa para la elección del soberano pontífice en la Basílica de San Pedro en Roma. Esa misa va a estar presidida por un cardenal, el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, cardenal que fue nombrado además por el Papa Francisco, Jean Baptiste Re. Y el cardenal Re fue el que predicó en las exequias de Francisco, sacando esa frase célebre en donde decía que la vida de Francisco es una vida que construyó puentes y no muros. Qué frase tan diciente para uno de los invitados que recientemente ha publicado bajo inteligencia artificial una foto suya dándoselas de papa y declarando en su red social que hubiera querido ser papa o que querría ser papa, Donald Trump. Construir puentes y no plantar muros. Pero en esta ocasión quizá no predique el cardenal Re, sino un cardenal que ha servido como predicador de la casa papal a 3 papas. Un poco a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y por supuesto a Francisco. El capuchino Raniero Cantalamessa, que evidentemente no es elector, porque de los 252 cardenales que componen el Colegio Cardenalicio, solo 133 pueden ser electores en este momento y van a acudir en la tarde, se van a encerrar. De ahí viene la palabra cónclave, encerrados con llave, bajo llave, en la Capilla Sixtina. Después de que se celebra esa Eucaristía a la que asisten todos los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y laicos, se invoca al Espíritu Santo. Y en la tarde está programado que los cardenales reflexionan, prestan juramento, juramento de silencio, juramento de respeto a lo que van a hacer ritualmente, que es muy importante para su institución, y salen en procesión de la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina, cantando las célebres letanías en latín, que culminan con el famoso Ora pro nobis, las letanías a todos los santos de la Iglesia, santos, santas y vírgenes de la Iglesia, y el Ora pro nobis. Y entonces ingresan hacia las 4:30 del 7 de mayo, miércoles, a la Capilla Sixtina, y el maestro de ceremonias declara el que se vayan todos, nos encerramos. A partir de ese momento se inicia antes de la votación de sondeo, nuevamente un juramento que hacen los cardenales. Ese cónclave no lo va a presidir el cardenal Re, porque no está capacitado para ser elector, tiene 81 años, sino un cardenal que nombró Benedicto XVI, Fernando Filoni. Él va a presidir el cónclave. Y a partir de ahí viene la primera votación de sondeos. Por supuesto, el cónclave es un acontecimiento mundial y es un acontecimiento ritual. El mundo de las redes sociales, de la prensa, de internet, también le presta atención, indudablemente, porque si hay una institución que guarda las formas, en particular las formas más que rituales simbólicas, es la Iglesia Católica. Eso para decírselo a aquellos jefes de Estado que parecieran chabacanos y que nada tienen que ver con las formas simbólicas, con los ritos, aunque evidentemente se ponen guantes cuando tienen que desenvainar espadas, como cierto mandatario que ya ha descansado en la paz del Señor, Hugo Chávez Frías. Pero continuemos con el cónclave.
Entonces se hace la primera votación de sondeo, y esa votación de sondeo pues es eso, es una votación de sondeo. Evidentemente está prohibido que los cardenales hagan campaña electoral. Antes de ingresar al cónclave, después de la muerte del Papa Francisco, pues el cardenal camarlengo, que lo nombró también Francisco, Kevin Farrell, de origen irlandés norteamericano, fue el que decretó la muerte del Papa y que hace un ritual muy bello con un martillo de plata, lo golpea 3 veces y declara que el Papa ha muerto. Luego destruye el anillo del pescador, dando a entender que evidentemente la sede está vacante. Y posteriormente se lo comunica a los cardenales llamados para lo que sigue, en particular al decano del colegio cardenalicio y luego a la humanidad entera. Es el encargado el camarlengo, Kevin Farrell, y lo hizo muy bien, de las exequias de Francisco. Recordemos la belleza, pero no solamente la belleza, sino el testimonio, no tanto de formas rituales, sino de formas simbólicas al mundo entero, que todos contemplamos. Y por supuesto ese legado de Francisco que es innegable, de su mansedumbre, de su sencillez, de enterrarse con sus zapatos de remontadora y de una manera mucho más sencilla que sus predecesores, reposando ahora en Santa María Maggiore, que se volverá indudablemente su tumba un lugar de peregrinación. Uno llega después de Roma Termini y ahí está Santa María Maggiore. Entonces Kevin Farrell hizo muy bien su labor como camarlengo y luego la batuta está en manos del decano del colegio cardenalicio, que, repito, es el cardenal Jean-Baptiste Rey, quien predicó en las exequias de Francisco. Pero no va a presidir el cónclave, sino Fernando Filoni, italiano, que a él sí no lo nombró cardenal Francisco, sino Benedicto XVI. Debo señalarles que de los 252 cardenales, solo 133 pueden votar porque son menores de 80 años. Y dentro de esos, hoy día hay 11 que van a cumplir 80 años próximamente. Por eso, quienes especulan con el cardenal Sará, ese cumple 80 años dentro de poco. Luego, no sería muy probable que fuera papa, aunque todo puede ocurrir en la viña del Señor. Pero debo señalar algo más. Y es que las matemáticas no mienten independientemente de lo que aletee el viento paráclito, el Espíritu Santo. Y es que Francisco, de los 133 cardenales que van a votar en este cónclave, nombró a 108. Y de Benedicto XVI y Juan Pablo II solo quedan 25 electores. Luego, este es un cónclave para Francisco II. Así he llamado esta videocolumna. Y en principio las matemáticas no mentirían. Por supuesto, en las congregaciones generales previas al cónclave, en las cuales participan todos los 250, porque no fueron 252, y faltan algunos, o faltaron algunos por razones ya de salud también, se opina, se habla, se expresa las necesidades de la Iglesia, más o menos se bosqueja un posible perfil de quién se necesita. Pero esa reflexión se hace también en la Capilla Sixtina, en el momento en que ya están encerrados antes de empezar la primera votación de sondeo. Luego siguen rondas 2 en la mañana y 2 en la tarde. Y hay unas reglas muy particulares. El que saque 2/3 es el elegido. Si se demora mucho, hay otras reglas hasta que después de 34 votaciones o de 34 sondeos, evidentemente hay un desempate entre los dos más votados, pero eso no ha ocurrido. Normalmente han sido elegidos papa de una muy rápido Pío XII. Con Juan Pablo II sí hubo una cierta tensión, se demoró un poquito más, pues había fallecido Juan Pablo I, que solo duró 33 días. Les recomiendo en todo caso la bella novela de Belio Rosero, Plegaria por un papa envenenado. Y luego pues se eligió a Juan Pablo II, a Karol Wojtyła. Después Benedicto XVI fue también rápido, creo que después de 4 rondas salió elegido, además de que Benedicto XVI era el decano del colegio cardenalicio, estaba clarísimo.
tanto en el caso de Pío XII como de Benedicto XVI, no se cumple el dicho de que los que entran papas salen cardenales. No, estos eran favoritos y salieron papas. Entonces también la especulación a veces se sacude con la realidad. Y luego, pues en el 2013 fue elegido Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Francisco. Y si uno sigue las matemáticas y sigue la intuición de que 108 fueron nombrados de los electores por Francisco, pues evidentemente lo más probable es que haya un Francisco II. Sería innegable rechazar esa apertura pastoral que hizo Francisco y habría que complementarla de múltiples maneras, porque el Papa que sea elegido va a ser Papa de todos. Y una vez que es elegido, entonces el decano le pregunta si acepta, y si acepta, qué nombre elige, y evidentemente lo aplauden, e inmediatamente pasa a una capilla muy pequeña que se llama la Capilla de las Lágrimas, en donde solo entran el secretario del colegio cardenalicio, el decano y el maestro de ceremonias. Y allí se llama la Capilla de las Lágrimas, pues porque evidentemente el elegido llora, y hay 3 sotanas en un perchero, una sotana grande, otra mediana y otra pequeña. Igualmente hay 3 pares de zapatos, de zapatillas. Recuerden que Francisco no aceptó las zapatillas pontificales. Y después de eso sale revestido ya de papa, y al salir revestido de papa todos le prestan juramento de obediencia, lo alaban, lo veneran, y enseguida se disponen a salir al balcón de la Basílica de San Pedro, en este caso. Eso se hace después de 1878, si no estoy mal. A partir de ahí, el cónclave se hace en la Capilla Sixtina y se sale a la Basílica de San Pedro. No se hizo durante León XIII porque la Iglesia había perdido los estados pontificales o los estados pontificios y no quería reconocer, por supuesto, la autoridad de la familia real italiana. Pero eso son cuestiones de historia. En este caso sale al balcón de la Basílica de San Pedro, da sus primeras palabras, y quien anuncia esa buena nueva de Habemus Papam es el cardenal protodiácono. El cardenal protodiácono que en el 2013 fue un francés y esta vez también será otro francés, Dominique creo que Martinelli, si no estoy mal, es su apellido, también nombrado por Francisco, anunciará al mundo esa buena nueva del nuevo Papa. Eso es un poco lo que ocurre. Después de que da su bendición a la ciudad y al mundo, la bendición Urbi et Orbi, Urbi et Orbe, perdón, después de que da esa bendición, pues ya evidentemente el mundo ha conocido quién es el Papa. Ya está la expectativa después de que al contar todos los votos y ganar los 2/3, es la famosa fumata blanca, lo había olvidado, se queman los votos y si alguien gana los 2/3, se echa un poco de químico a una de las a una de las estufas que hay y que se introdujo en la Capilla Sixtina y sale la famosa fumata blanca, pero además suenan las campanas, porque si es muy tarde esa decisión, a veces hay confusión con respecto a si es fumata blanca o aún fumata negra. Entonces, bueno, da la bendición Urbi et Orbe y ya se sabe que es el Papa con su nuevo nombre, etc. Luego va a seguir la ceremonia de intronización que se hace en San Juan de Letrano. San Juan de Letrano es la catedral de Roma. Recuerden ustedes que el Papa es el obispo de Roma y es ahí donde recibe la tiara, donde recibe su cruz, donde recibe el solideo, donde recibe las insignias y el nuevo anillo del pescador, el Papa que sea nombrado. Bien. Esos serían algunos de los elementos rituales que se conservan y que son fantásticos, que tienen toda una gracia y que tienen todo un sentido simbólico. Pero algo que me parece supremamente importante, y es un poco mi disquisición en esta videocolumna, como yo suelo hacer ficción, y así como el presidente Trump se disfraza de papa, pues yo les voy a decir a ustedes cuál es mi candidato preferido. Mi candidato preferido, y que creo va a ser la gran sorpresa, es un franciscano conventual, el obispo de Ajaccio, que se llama François Bustillo, de origen español, y que
ha hecho una carrera fantástica gracias a Francisco. Esa carrera fantástica de François Bustillo, que es un papa muy joven, tiene 56 años, y que para mí es el candidato ideal, es la historia de un hombre muy alto, muy bello, y al mismo tiempo muy culto, pero al mismo tiempo muy sencillo. Es franciscano. Es el ideal para ser Francisco II. Se llama Francisco Javier Bustillo, pero el Javier ya se lo quitan, y paradójicamente, en honor a Francisco Javier, el santo de los jesuitas, este es Francisco en el sentido de San Francisco de Asís. Los franciscanos tienen 3 denominaciones, para quienes no conocen estos intríngulis eclesiásticos. Los franciscanos observantes, que son los más numerosos y son los custodios de los lugares santos. Los franciscanos conventuales, también fundados por Francisco de Asís en 1209, que se quedaron con los conventos y habitan en conventos, pero viven la misma regla de San Francisco de Asís, y más tarde vienen los franciscanos capuchinos. Pero entonces, estos conventuales son muy interesantes, porque además de vivir en conventos, tienen esa prioridad por los pobres, por la ecología, por el respeto por la creación, etcétera, etcétera. Pero en particular me llama la atención este hombre, François Bustillo, porque fue nombrado muy recientemente cardenal, creo que fue en el 2003. Después hubo otro consistorio reciente en donde Francisco nombró 21. Repito, él arregló el cónclave en el mejor sentido. Entonces por eso es muy difícil que lo traicionen, esperemos que no. Bueno, quizá lo traicionaría el viento paráclito. Pero continuemos de manera un tantito profana con lo que creo que puede ocurrir. Hay algo que me llamó poderosamente la atención y me motivó a hacer esta videocolumna. Y es que tras la muerte de Francisco, el presidente Emmanuel Macron ofreció un almuerzo en la embajada que tiene Francia en Roma a los cardenales franceses. Y la prensa de derecha italiana inmediatamente dijo que había una intromisión, etcétera, etcétera. Pero claramente, pues es algo que ha hecho el presidente Macron y que me parece que puede ser fraterno, convivial, etcétera, etcétera. El problema es que hay mucha quisquillosidad, si me lo permiten, y entonces por ello pues se especula de un lado y otro. Además de que la historia tiene unos fuertes pulsos entre los italianos y los franceses. Recuerden ustedes cuando los papas estuvieron presos en Aviñón, que había el lado de los italianos y el lado de los franceses, y se envenenaban entre ellos. Entonces llegaban al cónclave y decían: oh, qué extraño, el cardenal Bourdieu amaneció muerto en su celda. Y del otro lado al día siguiente decían: oh, qué extraño, el cardenal Ranieri amaneció muerto en su celda. Y así sucesivamente, y se estaba cercenando el colegio cardenalicio, hasta que ellos recordaron que había un viejito por allá a las afueras de Aviñón que lo podían nombrar papa de transición. Entonces los dos bandos, el de los italianos y el de los franceses, fueron a ofrecerle que lo harían santo. Y ambos le dijeron: es mejor ser papa que santo que papa, yo a usted lo haré santo. Y bueno, finalmente se pusieron de acuerdo y votaron por ese viejito, y quien lo creyera fue Juan XXII, y duró más de 20 años, y lo primero que hizo fue cortar las cabezas de un bando de los italianos y del otro bando de los franceses por ambiciosos, y duró un montón de tiempo, y cuenta la historia o la leyenda que volvió a las fuentes de la cristiandad. Pero bueno, no es la época de Aviñón, pero evidentemente siempre ha habido esos pulsos entre italianos y franceses. Hace muchísimo tiempo que no hay papas franceses. Entonces, en mi ficción, yo sí quiero que haya un papa francés. Eso sería fantástico para darle un golazo a Donald Trump, de un lado. Y de otro lado, porque hay dos candidatos franceses que son absolutamente geniales. Uno que es la bondad encarnada y que cuenta evidentemente con todo el apoyo de los obispos. Es el presidente de la Congregación para los Obispos, además de ese dicasterio, si es así como se llama, que es el cardenal Jean-Marc Aveline. Es el arzobispo de Marsella. Es la bondad absoluta, etcétera, etcétera, es fantástico. Él puede ser papa. Pero me voy por el más joven, me voy por la sorpresa, me voy por el de 56 años, François Bustillo, que de una manera absolutamente récord llegó a ser cardenal, que es bello, inteligente, culto, sencillo, que habla de inteligencia artificial, que cita a Max Weber, que sabe de cine, pero al mismo tiempo que estuvo en Lourdes y sabe de la piedad y de la religiosidad popular. Para mí, ese será el Francisco II, ese es mi candidato, como muchos tendrán el suyo,
Y entonces, ojalá que el viento paráclito aletee, que la Iglesia se renueve y vuelva a las fuentes de la cristiandad.